Hola a todos. Hoy Andrés, Sebastián y Melina, estudiantes de psicología, les vamos a hablar del libro El hombre en busca del sentido y cómo a través de él Víctor Frankl nos explica la importancia de implementar la logoterapia en la psicología. Sebas, cuéntanos tu opinión. El hombre en busca de sentido. Esto es un libro escrito por Viktor E. Frank, un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió al holocausto nazi. Frank en un principio no quería publicar su libro con su nombre, lo quería hacer bajo el seudónimo de su código de prisionero que se le fue dado en el campamento nazi. Este libro relata la historia que se ha venido vendiendo en millones de copias a través del mundo y traducido a más de 24 idiomas distintos, haciendo así la inspiración a muchas personas. Empieza con 1500 personas que fueron transportados en un tren varios días a la espera de ser trasladados a campos pequeños de concentración. El 90% de las personas fueron enviadas a la izquierda, que más adelante se dieron cuenta que eran grupos directamente llevados al crematorio, después de un momento de la desinfección, donde le quitaron sus pertenencias a Frank, perdiendo así sus manuscritos. La evidencia de su vida no tenía ningún material empírico de sus trabajos de la vida anterior. Un colega de Frank le dijo que mantuviera siempre una apariencia joven y fuerte, porque los que no eran candidatos perfectos eran los que se llevan a las cámaras de gas. En la primera fase del shock, el prisionero en Auschwitz no temió la muerte ahí, entrando la apariencia de la nostalgia en extrema al comportamiento depresivo de la calidad de vida vivida en ese momento. Pasado un tiempo, Frank hacía que sus ventajas con los demás les permitiera tener comida y alimento de mejor calidad, ganándose la confianza de los guardias de la prisión. Víctor Frank también comentó sobre el buen humor que logró obtener después de haber convencido a varios guardias de no llevarse a sus compañeros a la cámara de gas. Bueno, después de la introducción que nos regala Sebas, pienso que desde el nombre que este libro tiene ya lo hace interesante. El hombre en busca del sentido. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde todos los seres humanos tenemos problemas, donde el ser humano, incluso con más dinero, con la mejor familia, con el mejor estatus económico y laboral, tiene problemas. Y él nos habla de cómo transformar estos problemas, cómo podemos nosotros transformar los problemas en soluciones, cómo trascender. La palabra más que todo importante aquí es cómo trascender, ¿cierto? Cómo el psicólogo en terapia le ayuda al paciente a trascender, a buscar un sentido. Víctor nos habla en el libro de cómo las personas, cuando ya sentían que no tenían motivación para vivir, se dejaban decaer, se dejaban físicamente agotar. Ya su rostro se veía como el de una persona desgastada, incluso podían quedar prácticamente esqueléticos para ya estar listos para la cámara de gas. Y a muchas personas en nuestras vidas nos sucede eso. Estamos muertos en vida. Entonces, en terapia es lo más importante cómo el psicólogo llama a su paciente a transformar su vida por medio de la logoterapia. Cómo nosotros podemos transformar nuestra vida, nuestros problemas, cómo podemos buscarle un motivo a nuestras vidas. Puede ser en nuestra familia, en nuestros hijos, en lo que nos apasiona, y utilizarlo para que el paciente salga de esa laguna que lo aqueja, porque prácticamente se vuelve una laguna en la cual no puede salir porque no ve más allá. Y la logoterapia nos habla y nos enseña de cómo nosotros podemos transformar estos problemas en aspectos positivos para nuestra vida. Entonces me parece súper interesante y un ejemplo, porque más que un libro el cual nos enseña a tratar al paciente, es un libro el cual nos da un ejemplo a seguir. Cómo una persona como Víctor persiste y siguió
siguió adelante después de ver a tantas personas morir, incluso amigos que pudo haberse hecho en un campo de concentración, cómo los ve morir, cómo ve que los matan, y él sigue con su idea de transformar algo que no está bien, algo brutal, algo atroz, una vivencia atroz, la transforma en una motivación para seguir viviendo, para ver qué va a pasar después de que salga de ahí. Entonces, ese es mi opinión, esa es mi opinión en cómo nosotros podemos transformar la vida de un paciente, llevándola en pocas palabras, llevándola a una terapia como la logoterapia. Entonces, nada, Melina, eso es como la opinión que te doy respecto a la introducción de este libro. Sí, Andrés, me pareció muy importante lo que tú dices y te complemento con la frase que me pareció como más importante de todo el libro, que dice que la última de las libertades humanas es la elección de decidir qué actitud vamos a tomar independientemente de todas las circunstancias para decidir nuestro propio camino. Me gustó mucho porque básicamente es como el resumen de todo el libro. O sea, él dice que a pesar de todas las circunstancias que vivieron allá dentro de los campos de concentración, a pesar de haber perdido a toda su familia, todas sus pertenencias y hasta su identidad, a pesar de todo eso, la actitud que tú tomes frente a eso está en o dejarte derrotar y como muchos hicieron que él hablaba que se dejaban morir en vida, o tener un motivo por el cual querer salir de allá y volver a comenzar tu vida desde cero. Esa como que me pareció como la parte más relevante de todo el libro, porque además esa es la base de lo que surgió a partir de toda esta vivencia, que es la logoterapia. Porque la logoterapia es eso, es encontrarle el sentido a la vida, es entender que somos personas con la capacidad de forjar nuestro propio camino a partir de qué actitud tomamos frente a las circunstancias que se nos presenten. Entonces, Víctor es el mejor ejemplo que él mismo nos puede dar de logoterapia, porque él, viviendo la peor circunstancia que cualquier ser humano puede vivir, sacó lo mejor que pudo sacar, que fue a partir de su carrera como psicólogo. Y durante su estadía en los campos de concentración analizó los cambios de actitud de la mayoría de personas que lo acompañaban. Veía como su espíritu cada vez iba siendo más menguado, o como algunos de ellos, a pesar de todo eso, se mantenían con el espíritu con ganas de ayudar, y se sacaban el pan de la boca por dárselo a otros compañeros a los que veía mal, o veía como los que ponían como guardias y se iban convirtiendo como en sus propios enemigos. Entonces me parece que él, a partir de su experiencia, nos muestra de la mejor manera posible qué es y para qué sirve la logoterapia. Es cierto, Melina. Y nada, o sea, ya aquí como para cerrar este pequeño podcast, uno se queda atónito con una de las preguntas que él hace, que relata en el libro, que le hace a sus pacientes, y la utiliza en un aspecto positivo para ayudarlos. Cuando él les pregunta: ¿usted por qué no se suicida? ¿Por qué no se suicida usted? Uno preguntarle a un paciente algo tan fuerte, porque es realmente una pregunta fuerte, pero él la utiliza con el fin de analizar y de centrarse en lo que a esa persona lo aferra a esta vida, a lo que a esa persona de alguna u otra manera, aún con tantos problemas, lo sostiene aquí, ¿cierto? Una pregunta bastante interesante, y más que interesante, capciosa en un aspecto positivo, y es la que él hace, ¿cierto? Entonces, nada, ya vamos cerrando el podcast. Quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon, y esperamos que haya sido algo muy gratificante en el aspecto de aprendizaje.
Nada, muchas gracias. Hasta pronto.